Buenos días. La ponencia Exploración del humedal del Trianón, escenario educativo para la comprensión del cambio climático, se presenta en el Congreso por las autoras Viviana Patricia Bandomelo y Sonia Janet López Ríos. El cambio climático es un fenómeno que nos afecta en la actualidad. Las actividades humanas, principalmente la industrialización y deforestación, han hecho que los gases de efecto invernadero incrementen, principalmente el dióxido de carbono. Esto ha ocasionado cambios en el sistema climático que ha acarreado pérdida en la biodiversidad, alteración en los fenómenos meteorológicos, destrucción de hábitats y territorios. Por lo tanto, se requiere una educación que sea para todos los niveles educativos y que esté centrada en los estudiantes, con el fin de crear medidas de adaptación y mitigación para el fenómeno. Una de las formas de mitigar el cambio climático es comprender el ciclo del dióxido de carbono. El proceso fotosintético que se realiza en las plantas permite absorber grandes cantidades de dióxido de carbono y cuantificarlo a través de su biomasa. Por lo tanto, los objetivos de esta investigación son caracterizar algunas de las especies vegetales del humedal El Trianón en función de su capacidad de captura y fijación del dióxido de carbono y analizar la postura de los estudiantes sobre la selección de plantas que contribuyen a la mitigación del dióxido de carbono. Este estudio fue realizado por estudiantes de la institución educativa La Paz, que queda ubicada a menos de 1 kilómetro del humedal del Trianón, en el municipio de Envigado, departamento de Antioquia, Colombia. El proceso de investigación educativa arranca con la población de estudio, 39 estudiantes de grado séptimo de edades entre 11 y 14 años. Se formaron equipos de 4 estudiantes cada equipo. Exploramos el humedal del Trianón usando herramientas tecnológicas para la clasificación de plantas. Se desarrolló un cuestionario y se analizaron los datos. Una vez en el humedal del Trianón se demarcó el terreno, se midieron las parcelas e identificaron las plantas. Se hicieron los cálculos de frecuencia, medición de tallos, de área foliar y se completó la tabla. Después se respondieron dos preguntas: ¿cuáles son las plantas que aparecen con más frecuencia? Y cuál o cuáles son las plantas que ustedes recomendarían sembrar de acuerdo con la captura de dióxido de carbono. Socializamos la experiencia en clase y analizamos la información con un análisis de contenido inductivo propuesto por Hernández en el 2014. En los resultados, el muestreo de las plantas, en total se muestraron 250 metros cuadrados. La clasificación taxonómica permitió establecer dos categorías: las especies arbóreas, plantas de tallo leñoso de más de 20 centímetros de perímetro, y plantas herbáceas de hoja ancha, de hoja angosta y de cobertura. Se determinó que en el humedal hay alta diversidad de plantas. Con respecto al segundo punto, que tendrían en cuenta a la hora de seleccionar sus plantas de acuerdo con la cantidad de dióxido de carbono absorbido, el 55% de los estudiantes pensó en el tamaño de las hojas y el 22% de los estudiantes en el tamaño de la planta. Dos equipos pensaron que el guayabo era una buena opción para tener en cuenta a la hora de sembrar con respecto a la captura de dióxido de carbono. De acuerdo con el inventario realizado por el área metropolitana del Valle de Aburrá, el guayabo es una de las plantas que captura más dióxido de carbono. Eh, lo que sugiere el Ministerio para la Transición Ecológica es que árboles mayores de 30 años tienen más capacidad de absorción de dióxido de carbono. No hay datos para plantas herbáceas. El humedal del Trianón cumple con los requisitos para considerarse un sumidero de dióxido de carbono de acuerdo con el protocolo de Kioto. Bueno, el ciclo de aprendizaje activo propuesto para esta investigación permitió establecer que el humedal del Trianón es un sumidero de dióxido de carbono. Varios autores coinciden en que entre las estrategias de educación para el cambio climático está la alfabetización climática. Implementar aprendizaje activo, trabajos experimentales, proyectos locales, participación comunitaria, mejora la comprensión de conceptos, en este caso del ciclo del carbono. Esto ayuda a promover acciones de adaptación y mitigación contra el fenómeno. Este trabajo permitió identificar biodiversidad de plantas, clasificarlas de acuerdo con el dióxido de carbono, comprender conceptos climáticos, sensibilización ambiental y promover prácticas sostenibles. Estas son algunas de las referencias que se utilizaron para el trabajo. Muchas gracias.